Gracias por venir al homenaje de la Sociedad Cultural Amigos de Enguera a Manuel Ciges Aparicio con motivo de su nacimiento en Enguera hace 150 años. Con este acto, Amigos de Enguera sigue buceando en la labor nunca suficientemente reconocida por un enguerino comprometido con la España que le tocó vivir. Nos acompañan el señor Manuel Simón, cronista de Enguera, miembro de Amigos de Enguera, que nos ilustrará sobre las raíces de Ciges Aparicio, y José Simón, que nos adentrará en las conferencias y mesas redondas que hace 25 años, con motivo del centenario de la generación del 98, programó Amigos de Enguera en el Ateneo Mercantil de Valencia, con el patrocinio de la Diputación de Valencia, en la que Enrique Simón fue el comisario de los actos programados. Durante estas conferencias y mesas redondas fueron numerosos los intelectuales que desgranaron las múltiples y enriquecedoras vertientes que ofrece nuestro paisano como intelectual, periodista, novelista, traductor y político, tarea que ha sido posible rescatar gracias al arduo trabajo de transcripción realizado por don José Simón. Agradecer desde aquí también la enorme y trascendental labor realizada por estudiosos e instituciones en el reconocimiento de nuestro paisano. Afortunadamente, a pesar del gran olvido sufrido durante décadas, Ciges Aparicio ha contado con la inestimable labor de Cecilio Alonso, José Esteban, Enrique Simón y más recientemente Virgilio Tortosa. 4 eslabones que han mantenido viva en nuestra conciencia como sociedad la labor y el compromiso de este enguerino, cuyas circunstancias familiares estuvieron marcadas por la Enguera fabril de finales del 19 y principios del 20, donde su familia se traslada al ser su padre comerciante de mantas fuera de nuestra población, y su fallecimiento marcaría su vida desde la más tierna infancia, rasgos que se perpetuarían por sus convicciones políticas y su compromiso social, que le llevaron a la cárcel y al exilio, para lo cual encontró refugio y amparo en su entorno familiar de Enguera en más de una ocasión. Es decir, él viene de la familia de Piedad Ciges, que quizás sea la persona que nosotros conozcamos en mayor medida. De todas formas, en estos tiempos de la digitalización de la cultura, debemos redoblar nuestros esfuerzos tanto como ayuntamiento como sociedad cultural para evitar que de nuevo sea ignorado no solamente Ciges Aparicio, sino también por los grandes prohombres que tiene Enguera por las aplicaciones tecnológicas. Para ello, pues debemos trabajar desde el ámbito local para que esto no sea posible. Lógicamente, yo más no puedo agregar, por cuanto tanto Manolo Simón como José Simón ampliarán esta disertación sobre Ciges Aparicio. Las pequeñas pinceladas que ha dado Leo es casi más que suficiente de lo que tenemos. Prácticamente en cada una de las conferencias se ha estado hablando de la vida dura que llevó Manuel Ciges, y claro, los avatares de su niñez y de su adolescencia realmente fue lo que le fue marcando toda su actividad posterior y toda su obra literaria. Posiblemente, digo que no estoy confundido, Manuel Ciges es el enguerino que más libros, que más
más obra escrita que tiene. Si observamos el sentido, aparte de todas las traducciones que hizo de francés y de alemán y de varios intelectuales, y todo su trabajo periodístico. Pero vamos, más que nada me refiero a su obra ya de literaria, como Caimanes, como Los Sentidos, Villavieja, El Vicario, realmente los libros que publicó. Manuel Figes, llamado, como le pusieron Manuel Hilario Figes Aparicio, nació en la antigua calle Chella, la actual Pedro Sucías, en el número 6, según consta en el libro de la parroquia, y fue bautizado ese mismo día. La madre de la purificación Aparicio Sanchís, que tenía en la calle de San Juan número 18, la casa materna, y de su padre Manuel Figes Marín, la casa materna, la casa de sus abuelos y tal, en la calle Molina número 13. Contando 2 años y medio de edad, falleció su padre, Manuel Figes Marín. Lo de Marín explicaremos qué relación tiene con otra persona. Y con poquitos años de edad, cuando su madre, viuda muy joven, pues contrajo nuevas nupcias con el compañero enguerino, que era Clodomiro Paló Perales. Y tuvieron que marcharse pues donde tenía el trabajo de la asociación de paños y de venta en un pueblecito de Badajoz llamado Azuaga. Tuvo una infancia ahí muy difícil y permaneció en una tremenda crisis juvenil que le marcó el carácter de su vida. Esto forma parte del artículo de Enrique Simón Aparicio sobre el escritor y Manuel Figes de las conferencias del año 98, más o menos ahí ha desgranado toda su vida y el por qué se dedicó a la escritura, buscando el lado social y el lado digamos más negro de la sociedad española de la Restauración, que realmente era pues bastante dura. La Restauración ocurrió en 1874, después de lo que se llamaba el sexenio democrático, donde hubo un gobierno revolucionario, hubo la monarquía de Amadeo I de Saboya, hubo la Primera República, hubo un golpe de Estado y acabó con esa república. Durante un año fue una república presidencialista. Tuvo que aguantar la Tercera Guerra Carlista, la revolución de los obreros de 1873, bueno, unos 6 años, tanto se dice sexenio democrático como sexenio revolucionario. Todo acabó, digamos, con una vuelta de los Borbones a los Borbones, porque en 1868 se destrona Isabel II en la Revolución de septiembre del 68, y el 31 de diciembre de 1874 se da un golpe de Estado, los monárquicos, en Sagunto, y se declara rey de España Alfonso XII. Una vez se soluciona o se acaba también la Tercera Guerra Carlista y los movimientos revolucionarios, se hace una constitución en 1876 que durará pues hasta el año 30 o el año 31, con un golpe de Estado del año 1923 de Primo de Rivera. Esa forma de gobernar, que se llama la Restauración, pues buscaba la alternancia en este caso, digamos, los partidos más moderados, y dentro de los partidos más moderados del Partido Conservador, del Partido Liberal, pero con un juego de caciquismo, de ayuda, de clientelismo político en todos lados, tanto de los pueblos como en el propio gobierno. Es decir, bueno, estoy 2 años yo, estás 2 años tú, pues llamamos la España caciquil y así acabó. Acabó con el golpe de Estado de Primo de Rivera, digamos, una especie de restauración con Damaso Berenguer y tal,
en el año 30 y después una elección municipal en el año 31 que desembocaron en la Primera República, de la Segunda República y lo que vino después. Pero vamos, estamos hablando de una época bastante dura, una época en teoría que España iba progresando muy despacito, con toda la guerra que vino también, la parte que hemos comentado, con la guerra del 98, la pérdida de las últimas colonias, la derrota española, y muchos intelectuales de aquella época, de 1898, pues intentaban regenerar España, con diferentes de ellos, por ejemplo, Joaquín Costa, y pues muchísimos de los intelectuales de aquella época, entre ellos Manuel Figes, que ya después de su experiencia militar, estuvo en 1893 en la guerra de Margallo, se llamaba, en Melilla, estuvo antes en la guerra de Cuba. Y realmente no le gustó nada lo que estaba viendo y tal, se posicionó a favor de los cubanos para su autonomía y tal. Después de la guerra de Marruecos realmente no le gustó mucho la manera de hacer ese tipo de guerra. Estamos hablando de guerra colonialista, una potencia europea, ¿vale? Contra tribus, gente que en teoría tenía un imperio, pero vamos, realmente muy mal gobernado, pero tampoco se puede decir que lo gobernábamos nosotros mejor. Realmente se buscó, como siempre en todos los países colonialistas, pues aprovecharnos todo lo posible y más. Aparte de eso, pues lo reflejó en su literatura y tuvo pues bastantes problemas. Realmente con la autoridad militar, ya en Cuba ya estuvo preso en el penal de La Cabaña, y estando en el 1909 en Enguera, pues vino también una requisitoria del juzgado militar, y ahí la familia pues intentó sacarlo hacia Catarroja. Había también un grupo de socialistas de la época que le ayudaron y forzaron un exilio a Francia. O sea, toda una vida de aventuras. Bien, los meses, o sea, los años que pasó, pues vamos a sus años más, digamos, más jóvenes. En Badajoz, pues eso, tuvo una crisis provocada por el conflicto permanente que vivió con su padrastro, quien le buscó un tutor, que era un viejo sacerdote, que era José Monterrubio, que le enseñó las artes y las letras, y realmente creo que no acabó muy bien con el mundo clerical, porque no tuvo una educación más o menos como la que le esperaba. A los 12 años se vio frustrado el intento de ser vendedor de latas y mantas, según parece en la biografía que le hicieron. Realmente vendía y tal, pero no le gustaba para nada el oficio. Y a los 16 años se fugó de su casa y regresó a Enguera. Y ahí tuvo bastante amistad y apoyo de su primo José Figes Aparicio. A los 19 años vivió en Játiva, en Barcelona, en Manresa, intentó ser aprendiz de periodista republicano, colaboró en el Diario del País bajo seudónimo. En 1993, estamos hablando, o sea, primero la campaña de Melilla, lo que he dicho, se llamaba la guerra de Margallo, la gente le pilló las dos, y ahí donde asumó su conciencia militarista. En la guerra de Cuba, que es donde fue su último destino militar, los problemas que tuvo con el general Boyle, que fue donde acabó preso varios meses en el calabozo de La Cabaña. Hemos dicho eso, que en 1909 tuvo algún que otro problema con la administración militar, porque unos meses antes había una enfermera y vino a curarse a Enguera, y el periódico El Enguerino, de la fecha 17 de octubre de 1908, dice: se halla entre nosotros el notable literato nuestro paisano Manuel Figes, bienvenido. Después de estos jaleos, pues se supo que volver o sea, se exilió a Francia, ¿vale? En sus viajes también tenía
tenía familia en un pueblecito de Jaén llamado Quesada, y ahí conocemos una de sus primas y una primera novia, se llamaba Visitación Aparicio Paló, que era hija de su tío Jaime Aparicio, y alguna más por ahí, porque hicieron un bonito artículo en la revista Tenguera en 2014 de los amores quesareños de Cisnes Aparicio, pero vamos, no llegó a buen término. Lo que sí llegó fue su boda, en este caso se ve que su tía Piedad le fue llevándolo por ese camino con Consuelo Martínez Ruiz, que era la hermana de José Martínez Ruiz, del escritor Azorín. Y el día 26 de julio de 1918 se casó con ella y tuvieron 4 hijos. Ya después, todo lo demás es la vida que ha tenido en toda España. Ha estado en Asturias con los mineros, bueno, en fin, aparte de todos los periódicos en los que estuvo trabajando, en la editorial francesa Michao, y hasta llegar después de la Segunda República, los cargos ya institucionales que tuvo, como el civil de Santander, de Ávila, me parece que fue la última, y ahí donde estallar la guerra, la sublevación contra el gobierno de la República, pues el día 1 de agosto del 36, estando preso, lo asesinaron, pegó un tiro, asesinaron. Y ahí estuvo, digamos, todo el tiro, prácticamente en aquella época, y ya a principios de los 70, con una pequeña liberación del gobierno franquista de la época, ya se abre a su reconocimiento como a muchísimos intelectuales y escritores, pintores y tal de la época, pero bueno, ya se suele hablar de ellos y estudiar su historia. El Ayuntamiento de Enguera, en el año 1970, ya instaura el primer premio anual de cuentos Manuel Fijas Aparicio, que continúa. En el año 72, el club local de Enguera pasa a denominarse la Asociación Cultural Manuel Fijas Aparicio, y en la revista de Enguera, en el año 72, ya el alcalde de Enguera, en su salud de fiesta, ya habla del primer centenario de nacimiento, que se iba a celebrar al año siguiente, en 1973. Realmente en la revista de Enguera se ha estado, vamos a hablar de un artículo del año 86 de Pilar Barber, donde va desgranando todos los homenajes que se le han ido haciendo. En el año 73, la revista de Enguera se publica sobre el primer centenario del nacimiento de Manuel Fijas Aparicio, y se insertan varios artículos de la revista Ínsula, el número 25, la literatura comprometida de Manuel Fijas Aparicio, del autor Víctor Fuentes, un artículo del año 69, del 4 de diciembre del 69, sobre Manuel Fijas Aparicio, publicado en la ABC, y del periódico de la Marina, del 2 de septiembre del año 73, José Alfonso, el autor, un artículo sobre Fijas Aparicio. En la revista Enguera del año 74, el escritor José Esteban, en la revista Triunfo, que se inserta luego en la revista de Enguera, habla de Fijas Aparicio, del centenario de su nacimiento, un realismo militante. Santiago Marín publicó el artículo Manuel Fijas Aparicio, Enguerino, semblanza y obra a raíz de su centenario cumplido en 1973. Y de la revista Triunfo, un artículo Fijas Aparicio visto por los literatos de su tiempo. En el año 75 se inserta en la revista Enguera un artículo de Federico Sáenz de Robles, que es Manuel Fijas Aparicio. En la revista de 1977 se reproducen bajo el epígrafe La crítica literaria de Manuel Fijas Aparicio varios artículos aparecidos con motivo de la reedición de su novela Los Caimanes, que empezaban sobre todo después con Cecilio Alonso con la de Don Lobo, varias obras se reeditaban después de casi 50, 60
incluso 70 años de su publicación. Otro rescatado es otro artículo, Los Caimanes, de Manuel Fijas Aparicio, del escritor Luis Suñer, de la revista Reseñas, número 97, que se publicó en Madrid. El artículo también Manuel Fijas Aparicio, de Víctor Maicas, del Diario de las Provincias, del 2 de agosto del año 76. La vuelta de Fijas Aparicio, del escritor Víctor Márquez Reviniego, publicado en la revista Triunfo. Y la recuperación de Fijas Aparicio, de Jorge Campos, en el periódico El País, del número 52, publicada en Madrid. En el año 78 se tiene el artículo Manuel Fijas Aparicio, el final de un eclipse, de Cecilio Alonso, que su tesis doctoral la realizó dedicada a Manuel Fijas Aparicio. Después de la revista Camp de Arpa, una bibliografía de Fijas Aparicio, publicada en el número 34 del mes de julio. Y un artículo, Manuel Fijas Aparicio, visto por sus contemporáneos, una antología actual. En el año 79, también de la revista Nenguera, Carta abierta al pueblo, página 52, la opción política del escritor Fijas Aparicio, escrito por Enrique Simón. Fijas Aparicio, el juez que perdió la conciencia, no es una novela de Clare, entrevista a Fijas Aparicio por José Luis Salado. Esto fue una entrevista que hicieron al publicar la novela, y se hace la reseña que se hizo en el año 25 de José Luis Salado, de una entrevista a él. Y después así escribía Manuel Fijas Aparicio en el número 25, un texto seleccionado por Jaime Barberá. En el año 60, hay varios queridos homogeneados. En la página 58 que escribió Ramón Boyer, buena memoria para él, de un artículo de las Provincias del 6 de abril, y Manuel Fijas Aparicio, una reseña también de Enrique Simón Aparicio. Y Manuel Fijas Aparicio y Luis Trenguera, también con Enrique Simón, que está en la página número 100 de la revista. El 5 de abril de 1980, en el salón del actual ayuntamiento de Enguera, pronunció una conferencia Enrique Simón, y un par de días más tarde, Dura Figes Martínez, su hija, estudió una lápida conmemorativa en la calle natalicia del padre, en la calle Sella, lo hemos pasado y la hemos visto ahí. Lo que pasa es que, claro, señalaba más que a Figes como escritor, sino como un civil de Santander y de Ávila. No tiene mayor importancia porque después ya se dedicó una calle, ya hace unos años en su monolito, ya realmente en 1998, más o menos, ya con su faceta literaria y de intelectual. Siguiendo con la revista Nenguera, en el año 81, Enrique Simón Aparicio editó Fijas Aparicio en la generación 98, y un artículo de Jaime Barberá con 106 escribía Manuel Fijas Aparicio de 1908. En el 82, es decir, José Alonso, en este caso, publicó en el número, o sea, en la página 6, un artículo sobre Fijas Aparicio. Enrique Simón, en la revista de 1983, hizo un taller con el actor Luis Figes, hijo de Manuel, y actor de cine, que no participó en el año 80 cuando se le invitó a los actos del homenaje, pero bueno, unos años más tarde volvió a la Higuera, ya, digamos, el año 84 ya visitó el ayuntamiento en los lugares donde nació su padre. Una cosa y otra, pues bien por él. En el año 95, la revista Enrique Simón hizo también un homenaje a los hombres del 98. En el año 96, un artículo también, Las cartas de Franco Figes, de Enrique Simón Aparicio. Y en el año 96,
El 30 de diciembre, el Grupo Municipal del Partido Popular presentó una moción al Ayuntamiento pidiendo homenaje a Fíjez Aparicio dentro del año centenario, y 9 meses más tarde, en 1997, el Ayuntamiento del Pleno aprobó la moción de homenaje a Fíjez Aparicio dentro del primer centenario de la región 98, y donde se hizo después este ciclo de conferencias que se hizo este año. Me faltaba un artículo que se publicó en el año 2014, que era Los amores pesadeños de Fíjez Aparicio, del escritor Cesáreo Rodríguez Aguilera, que era catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Nos ha faltado estamos hablando del, digamos, del primer homenaje grande. El 21 de marzo de 1980 se acordó por unanimidad el Ayuntamiento declarar hijo ilustre de la villa al escritor y político querido Manuel Fíjez Aparicio. Y a todo lo demás, pues los otros homenajes que se han dado. Bien, hay una cosa curiosa, no sé si tenía que ver con Fíjez, pero es un tema que hay que estudiar. En 1935, vivía Manuel Fíjez, falleció en Orihuela un escritor, un intelectual, muy jovencito, que fundó la revista Voluntad y el Gallo Crisis, una revista de poesía de Orihuela, y también publicó un ensayo, y muy amigo del escritor, de su paisano suyo, Miguel Hernández. Al fallecimiento, Miguel Hernández escribió pues, una de las elegías más famosas, más bonitas de literatura española. La que comienza en Orihuela, su pueblo y el mío, ha fallecido Ramón Sige, como el rayo. No sé pero bueno, es el principio, ¿no? Compañero del alma, compañero. Bien, se llamaba, o sea, digamos, su nombre, su mote, que había adquirido, era Ramón Sige. Bien, pues Ramón Sige, su verdadero nombre, era José Marín Gutiérrez, y era hijo de José Marín Garrigós, que era comerciante de tejido y concejal de Orihuela, y se estableció allí. Lo gracioso es, o lo curioso es, que cogiera el seudónimo Sige, porque realmente en Orihuela ahora se habla castellano y tal, no es, pero vamos, entre Sige y Ciges, porque la palabra Ciges viene del valenciano Chiche, Chiches, que en el castellano es silos, que es el lugar donde se guardaba el trigo, la cebada, digamos, normalmente eran de barro y tal, y donde se guardaba y para proteger pues, todo el tipo de cereales. Ese es el significado de la palabra Ciges. Y José Marín pues, escuchó Sige. ¿Qué tiene que ver con Manuel Sige? No lo sé, pero su padre Manuel Sige, era Manuel Figes Marín. Y esta familia de Ramón Sige son marines, pero bueno, es un tema que intentaremos estudiar y ver la relación, que era el querido, por lo menos sus ancestros, su padre, o sea, es relación bastante. Otra cosa ya es el por qué elegiría, por ejemplo, en eso sí tenía algo que ver este Marín con la familia de Manuel Figes, es una cosa que bueno, intentaremos estudiar. Y de momento es que esto es lo que hay. Muy bien. Pues nada. Ahora me toca a mí hablar de lo que es el trabajo en sí que encargó la Asociación Amigos de Higuera. Bueno, en primer lugar sí quiero comentar un par de cosas. Yo no soy ningún erudito ni en el conocimiento ni de la obra ni de la persona de Manuel Figes Aparicio. Tampoco lo he pretendido porque
mi mundo profesional pues ha ido por otros caminos. Pero bueno, esto no quita que también como personaje ilustre de Enguera y protagonista de la historia de España, pues la verdad que ha despertado muchísima admiración en mí según he ido avanzando las transcripciones, y eso pues tengo que agradecerlo también a la asociación Amigos de Enguera que me lo haya encargado ese trabajo, porque me ha permitido pues descubrir a este enguerino al que, según cito palabras de Manuel Tarancón, que estaba en la presentación y en aquel momento era presidente de la Diputación de Valencia, dieron muerte las dos Españas, una primera fusilado en los primeros meses de la Guerra Civil Española y otra por el olvido al que estuvo y ya estaba sometido, y también Manolo pues nos lo ha hecho constar. Segundo lugar, bueno, como he comentado, estoy aquí porque a propuesta de la asociación me encargaron un trabajo de transcripción de unas conferencias y mesas redondas celebradas en Valencia en el primer centenario de la generación del 98, que se denominaron Año de Ciges, ¿no? Y bueno, pues quiero dar las gracias también al Ayuntamiento de Enguera y a su Concejalía de Cultura por facilitar, acoger y apoyar esta iniciativa. También lo dijeron allí, que todas las iniciativas que tratan de profundizar en los distintos territorios de nuestra cultura, sea quien protagoniza la iniciativa, son plausibles y de agradecer, ¿no? Bien, en la presentación del Año Ciges, en el Ateneo Mercantil de Valencia, se dijo textualmente que Manuel Ciges Aparicio no es patrimonio de nadie, ya que es un patrimonio de todos los valencianos, y esto es causa más que suficiente para recuperar su memoria. Yo creo que este trabajo que ha encargado la Asociación Amigos de Enguera pues pretende aportar un granito de arena en esta recuperación, ¿no? El proceso del trabajo, digamos que ha sido un poco laborioso, porque yo me lancé a decirle, en este caso a Leo, cuando me dijo, ¿lo puedes hacer? Sí, porque pensaba que tenía la herramienta adecuada. Pero bueno, tener que transcribir unas cintas de cassette, que aunque parezca que el año 98 está ahí, hace ya 25 años, ¿no? Pues pasarlas a MP3, luego a MP4, para que se pueda, para su mejor audición con los medios actuales. Al final, lo que creía que íbamos a ser sencillo, pues ha sido complicado, y no ha habido más remedio que utilizar el viejo truco que hacemos nosotros de para atrás, para adelante, para, escucha, para atrás, para adelante, y así muchas veces, ¿no? Esto, pues, si lo unes a la dificultad de las dicciones de algunos de los conferenciantes, ¿no? Pues se ha hecho un poco complicado, pero bueno, al final creo que ha salido bien. Vale, durante el año 98, como hemos dicho, se celebraron 2 ciclos de mesas redondas y conferencias en el Ateneo Mercantil de Valencia, que contó con la colaboración de la Diputación de Valencia, que al final es la que puso el dinero para que se pudieran celebrar, y el Ateneo Mercantil de Valencia, que puso a disposición de la organización las instalaciones, ¿vale? El primer ciclo fue en primavera y el siguiente en otoño. Su comisario fue Enrique Simón Aparicio, que hoy no puede, por temas personales, estar aquí hoy, y su promotora, presidenta, moderadora, participante y todo lo que más le queramos poder, el Leo Juan, que está aquí también con nosotros, ¿vale? He puesto esta foto porque he querido que veáis que la Leo también tuvo el pelo negro. Bueno, el 7 de mayo tuvo lugar el acto de presentación, una conferencia inaugural a cargo del escritor Fernando Sánchez Dragó, que fue prologado por Manuel Tarancón, el cual decía respecto al ciclo programado y en referencia a recuperar la memoria de Ciges, que las injusticias de los hombres las resuelven. Y en eso pues consistía un poco ese evento que se organizó, en recuperar esa memoria, ¿no? Solamente pues lo que voy a hacer es dar
pinceladas de las aportaciones que hicieron las personas que participaron en esas conferencias, que a mí personalmente me han parecido extraordinarias, todas. Y que, bueno, y las que hemos podido transcribir, porque hay dos, una no la teníamos localizada y la otra ha sido imposible de transcribir, pero bueno, intentaremos dar una pincelada de las que se ha podido, ¿no? En primer lugar, Fernando Sánchez Dragó nos dio su visión intelectual sobre el personaje del 98, ¿vale? Y también decía que era un personaje del 98 Ciges, pero era un personaje de hoy, y que según su criterio Ciges es periodista, sobre todo, o columnista, como decía, y esa es la faceta que seguramente ha quedado más viva de él. Con su obra El Vicario, que es la que está ahí en la imagen, él hablaba de que Ciges era antecesor de Miguel de Unamuno, que escribió San Manuel Bueno y Mártir, que es una novela muy parecida a lo que es el Vicario, y según Sánchez Dragó, pues fue el profeta de las autonomías cuando nadie en aquel momento hablaba de ellas, ¿no? Lo presentó como un ejemplo modernista, expresionista y tremendista. Tremendista sobre todo puso el ejemplo de su obra titulada Los Caimanes. Entre un sinfín de anécdotas, Dragó afirmó que había que recuperar a Ciges para que España no le siga dando muerte y cárcel, decía. Leo un párrafo de su transcripción, que es: Ciges Aparicio es un personaje típico, prototípico de la generación del 98. Pontificaban, escribían, verificaban sobre el desastre de Filipinas, sobre el desastre de Anual, el Barranco del Lobo, la guerra de Marruecos, etc. Ciges Aparicio también escribió sobre todas estas cosas, pero además de escribir sobre todas ellas, a diferencia de lo que sucedió con los otros miembros de la generación del 98, Ciges las vivió. Esa es la gran diferencia y aportación de Ciges. Ciges Aparicio es un personaje del 98, no tanto un escritor del 98, eso dice, cuanto sí un protagonista de la vida española que le condujo a la generación del 98. Es un buen novelista, según Dragó, pero todavía es mejor personaje de novela, y creo que eso, dice, es uno de los más altos elogios que se le pueden dedicar no a un escritor, sino a una persona. Un poco, pues, esa era la visión que tenía Dragó en su conferencia. Luego el programa continuó con el 28 de mayo, con la mesa redonda denominada El periodismo político de 2 puntos Ciges. Intervinieron JJ Pérez Benlloch, que era periodista, colaborador de diferentes medios de comunicación, en diferentes momentos director de varios medios de comunicación valencianos; Francisco Martínez, que era historiador y director del área de humanidades de la Facultad de Ciencias de la Información del CEU San Pablo; y Vicente Navarro de Luján, abogado y subdirector del CEU San Pablo. Francisco Martínez desarrolló en su intervención el perfil de Manuel Ciges Aparicio como periodista, todos sus avatares y todos sus recorridos a través del mundo periodístico de la época, que le fue un poco trasladando al mundo de la literatura y de la política. Hizo un análisis muy completo que cuando se puedan publicar estas transcripciones yo recomiendo que se lean, ¿no? Vicente Navarro de Luján desgranó en su conferencia y comparó la situación del periodismo de la época de don Manuel Ciges, sus referencias, sus claves, sus objetivos, con la situación actual. Nombro también una cita que dijo Vicente Navarro, que decía que una de las características de la prensa española en aquel momento es que el elemento de distinción entre información y opinión ha desaparecido absolutamente, no solamente en las cabeceras, sino en la propia tarea informativa. Es muy difícil encontrar un medio de comunicación donde se intenta apurar la exigencia ética de separar lo que es la crónica de un suceso político, que casi debe ser una especie de acta notarial de lo ocurrido, de la opinión sobre ese suceso político, que en definitiva debería venir separada y firmada por el periodista que está organizando la información. Ya les digo que es paralelo porque es de mucha actualidad, porque cuasi seguimos prácticamente igual. Centró JJ Pérez Benlloch
centró su intervención en el periodismo político desde el mundo que representó Ciges Aparicio. El día 4 de junio se celebró la conferencia de Manuel Ciges, el hombre y su entorno, por el catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Ciges Juan, que está ahí en la imagen. No tenemos ninguna cinta con su intervención, pero vamos como la imagen para que sepamos que estuvo ahí y que hubo una conferencia. ¿Vale? Como digo, no tenemos ninguna cinta que lo hubiéramos podido hacer. Luego, el 25 de junio, ¿vale?, se hizo una mesa redonda, también en el Ateneo, cuyo comisario y presentación era Enrique Simón, y participaron Ramiro Reyes, que es jesuita y profesor de Historia Económica en la Universidad de Valencia, Emili Marín, sacerdote, es director de la revista SAO, es miembro del Consell Valencià de Cultura, Luis Pérez, profesor de Teoría del Lenguaje en la Universidad Politécnica de Valencia y el CEU San Pablo, y Miguel Catalán, profesor de Ética Deontológica de la Universidad Politécnica de Valencia. Voy a nombrar a los participantes porque me parece interesante que sepamos todos que la verdad que tenían mucho nivel y mucho valor esas conferencias y esas mesas redondas que se organizaron, ¿no? Miguel Catalán centró su intervención del agnosticismo a partir de tres escritores, a partir de comentarios sobre Nietzsche en España, de Gonzalo Sobejano, de la Historia Crítica del Pensamiento Español, de José Luis Avellano, y a Zorín, el pequeño filósofo, de Ana Kraus, ¿vale? Según su criterio, la generación del 98 es la primera generación española de intelectuales que, por diversas circunstancias generacionales, históricas, ideológicas, etc., abrazan o bien el agnosticismo o bien el francoateísmo, constituyendo así una relativa mayoría frente a la sensibilidad cristiana hegemónica en la clase intelectual del 19 en España, ¿no? Dibujó en la conferencia, por un lado, al superhombre que llamaban ellos, Nietzscheano, que como figura literaria, que era un antídoto del 98 que se buscaron ellos, en sentido contrario tenían a Machado, por ejemplo, ¿vale? Porque para Machado, para encontrar una opinión sobre Nietzsche, por ejemplo, pues te tienes que ir a buscar en algunos libros donde dice que los pensamientos de Nietzsche son blasfemias, ¿no? Estaban las dos corrientes, ¿no? Por un lado, esa figura del agnóstico, y por otro lado, pues la de Machado. Fue situando a Ciges en todo ese contexto de la educación y el corazón, ¿no? Lo que te habían enseñado y lo que te decía. Eso dice una cosa y la razón dice otra. Ellos hablaban de que la fe es afán de inmortalidad y la razón su negación. Terminó su intervención comentando que Unamuno y Ciges, el uno creyente y el otro descreído, parten de sus peculiares derroteros de la misma expresión de Nietzsche, ¿vale? Curiosamente, pues bueno, es lo que habla de los dos mundos, ¿no? El profesor Luis Pérez escogió como hilo conductor uno de los libros autobiográficos de Ciges, que se llama El Hospital o el libro de la vida doliente, ¿vale? Relacionando el contenido anticlerical del libro con lo que sería, pues, ese conflicto que se produce en el año 98. Es una crisis de identidad que tienen los intelectuales del 98, ¿no? Y en base a ese texto, pues va situando a Ciges en ese tránsito del siglo XIX al XX, que es una época de ateísmo y de increencia en todo el mundo, ¿vale? Ciges fue un buen ejemplo de esa generación, según el profesor, que era ejemplo de la duda entre lo que veían sus ojos y lo que su razón, junto al ambiente ideológico de su tiempo, le sugería. El ejemplo de un vital de un país que ya no volvería a ver dentro de su imperio la imagen homogénea del hombre en la que un día creía. Emilio Marín
fijó sus posiciones describiendo la época y las circunstancias que la envolvían y afirmó que es evidente que en aquellas difíciles circunstancias cualquiera que tenía intención de entender y transformar al mundo podría dejar de ser anticlerical. Era preciso ser anticlerical en esas circunstancias, quiero decir. En su intervención también se refirió a una opinión muy generalizada sobre Figes que ha ido apareciendo en todas las intervenciones. Dijo que la valía de don Manuel le vino posteriormente y que ciertamente tenía un lugar en todo ese grupo de hombres importantes y que además sabían de letras, pero que él creía que sobre todo don Manuel era un gran periodista. Eso es una cuestión que todos destacan, ¿no? Casi más que la faceta de escritor. Luego intervino por último Ramiro Reyes y esbozó pues, 3 componentes que él veía en el anticlericalismo de Figes, ya que era un carácter severo, pero severo en el buen sentido de la palabra, era un hombre entero, un hombre serio, un hombre tan bueno que realmente enfrentarse con un montaje que a lo mejor podía tener la Iglesia y sobre la fe, sobre todo cuando él lo ve vacío, pues era contradictorio. Luego hablo de él como periodista también y bueno, pues hoy dice que llamaríamos a su trabajo periodismo de denuncia, con 2 grandes series de artículos que son los artículos de Cuba y los artículos sobre la guerra de África. Artículo que hoy se llamaría periodismo de información con muchísimos datos concretos sobre África. Y en tercer lugar, habló sobre él, sobre la componente pedagógica, muy típica en estos escritores. Dice que Figes escribía, yo siempre digo dice porque evidentemente es una transcripción y yo estoy diciendo la opinión de cada una de estas personas, ¿no?, que intervinieron. Dice que Figes escribe no solamente para denunciar por sus artículos periodísticos, sino que también para enseñar a este pueblo que está engañado por el radicalismo, por el oscurantismo, por los comillas, por los jesuitas, etc. Quería que abrieran los ojos. Después hubo pues, un interesantísimo coloquio, que también está transcrito, ¿vale? Luego a la hora de poder publicar todas estas transcripciones, ¿vale? Bueno, y con eso cerró el ciclo de otoño y llegó, perdón, se cerró el ciclo de primavera y llegó el ciclo de otoño, ¿vale? El ciclo de otoño comenzó un 15 de octubre en el Ateneo Mercantil con un ponente que es José Esteban, que la ha nombrado también Manolo, ¿vale?, que es abogado, editor y escritor, y un hombre, es un hombre que nació en Sigüenza, que bueno, se trasladó a Madrid, José Esteban, en su universidad, y se movió con todos los monstruos sagrados de la literatura de finales del 19. Y él dice, como bien ha dicho Manolo, que el primer artículo que habla de Figes aparece en el diario Triunfo en los años 73, concretamente una correspondencia epistolar entre Figes, Aparicio y Galdós, y fue José Esteban, el participante, el ponente, el que lo publicó. Y luego, con posterioridad, pues recién empezada la transición política en los años 76, José Esteban realizó el prólogo de una de las novelas de Figes, que es Los Caimanes, y él, pues como también era editor, la edita, bueno, o participaba en la edición de la editorial Turner, que esa fue la primera obra que se tuvo en democracia de Manuel Figes, ¿no?, que es Los Caimanes. Es un enamorado, se le nota además cuando hablaba, y conocedor de la obra de Figes, y pasó 20 años recogiendo todas las primeras ediciones de las obras de Figes. Y él, bueno, tenía esa vocación de recuperar a autores olvidados, ¿no? Volvió a insistir en la cuestión de que Figes tuvo muchísimo más contacto con la realidad que el resto del grupo del 98,
y sentía de lo que se decía comúnmente entonces que Ciges es un 98 menor. Todo el mundo lo incluye en un grupo del 98, pero para él tiene mucho más que ver incluso con otra generación, que es la generación del 14, ¿vale? Hizo un extraordinario recorrido por su obra, me pareció, conforme lo iba escuchando, fantástico, a la vez que recorría la historia de España, ¿no? Elecciones políticas, República, Cuba, Marruecos, en fin, nombres, todos ellos ligados a la historia de España, ¿no? Describe 4 libros de Ciges que califica de monumento impagable para conocer la situación de la España real y la vida social española, que son Los vencedores, Los vencidos, y dice que leerlos es repasar un capítulo indeseable de la historia de España. El tercer libro es Entre la paz y la guerra, que lo acerca a la guerra de Marruecos, ¿no? Y la última novela de Ciges, que es la que él prologó, que es Los Caimanes, de 1931, donde se resume toda la obra política para él de Ciges. Para don José Esteban, la realidad es que Ciges es un escritor total, ¿vale? Su obra le resulta totalmente fascinante por su entrega al trabajo, por su honestidad, por su inquebrantable moral y por una dignidad que transmite en todas sus páginas. Pero lo vuelve a calificar como un periodista incansable, que es, digamos, el nexo que he encontrado yo en todas las opiniones de todos, ¿no? Bien, luego, en 29 de octubre, ya nos acercamos al invierno, así que tranquilos, esto se acaba. Hay una mesa redonda, el 29 de octubre, de intelectuales en la política, ¿vale? Participan Ricardo Bellveser, Joaquín Calomarde, Adela Cortina y don Javier Paniagua. Modera también, como hizo varias veces, Enrique Simón, ¿vale? Javier Paniagua, que es catedrático, director de la Universidad a Distancia y diputado nacional del PSOE en aquel momento. Don Ricardo Bellveser, que era periodista y profesor del CEU San Pablo, poeta. Doña Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, y don Joaquín Calomarde, que en esos momentos es miembro del Consejo Valencià de Cultura, catedrático y catedrático de Filosofía. ¿Vale? Ricardo Bellveser generalizó y expuso su punto de vista sobre las ideas, las ideologías y la presencia de los intelectuales en la política y el significado de un compromiso político. Javier Paniagua aportó su visión a la discusión como político en esos momentos que él estaba en activo y también como profesor, ¿vale? La conciencia de la multitud, explicaba él, refiriéndose en lo que se convierte en personas que han escrito y que han reflexionado y que terminan siendo representantes de las gentes que empiezan a intervenir en las ciudades o a formar parte de las ciudades, ¿no? La exposición de Adela Cortina empezó, a mí me pareció extraordinaria, empezó diciendo o hizo una proposición al público existente, y digo, que la gente diga si el intelectual que se mete en política lo que tiene que hacer es dejar en la puerta la cabeza además del sombrero, que se dice habitualmente, y entonces que se convierte en un señor que dice ya no pensamos, ¿vale? Sino que aquí venimos a lo que se nos mande. Ese intelectual que no se mete en política es un señor descomprometido, que no se mancha las manos y que es un diletante, inteligencia que no se compromete ni con la empresa, ni con el partido, ni con nada, que critica a todos, piensa para todos, pero no se mete en ningún lío, ¿no? Ella hizo esas dos visiones, ¿no? Distinguía y expuso hasta 6 modelos de intelectuales en política, con una burbujeante exposición, como la definieron sus propios compañeros, pero bueno, a mí me pareció, cuando la transcribía, muy didáctica, a pesar de que el tema era de estos que son una pastita gorda, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció muy didáctico. Joaquín Calomarde trató el tema de los intelectuales en la política, estableciendo una relación entre dos cosas o dos sujetos distintos también, igual que hizo su compañera.
se abrió el coloquio más largo de todas las conferencias, pero bueno, muy actual y también está recogido en la transcripción, ¿vale? El 5 de noviembre del 98, introduce Leo Juan la conferencia. Enrique Simón también actúa como comisario y se celebró la conferencia de la faceta humana de Figes, ¿vale? Entonces, bueno, pues se expuso la humanidad de Figes y su excelente relación, incluso con el general Franco. Era una cosa curiosa que me llamó mucho la atención. Cuando fueron, pues él estaba en Baleares, Figes, y Franco, que era comandante del puesto de allí, bueno, tuvieron una relación que incluso continuaron posteriormente, aunque eso no les salvó de que lo fusilaran, ¿no? Bueno, puso la relación con el general Franco, con Manuel Azaña, con su amigo Ramón María del Valle Inclán, que fue uno de sus mejores amigos, y su mala relación también con su cuñado Azorín, ¿vale? Se hizo referencia, que como comentaba antes, es uno de los pocos escritores de la generación del 98 que participó personalmente en la guerra de Marruecos y en la pérdida de Cuba. Hizo Enrique un excelente repaso por su vida, pues, su fecha de nacimiento, 14 de enero de 1873, la muerte de su padre, la relación que tenía con el padrastro, su colaboración con 17 años que se fue de casa, ¿no? Y siempre que tenía problemas volvía, pero bueno, se fue con 17 años. Con 19 años empezó a colaborar en el diario El País con un seudónimo. Fue a servir en la campaña de Melilla, donde ascendió a sargento. En Cuba le lleva a las Antillas, con su pluma en el diario El Transigente de París. Manifiesta, como ha dicho antes Manolo, su disconformidad con los militares españoles, en especial con el general Weyler, por lo que fue incriminado en causa penal militar y estando al filo de la pena de muerte, y lo metieron en la cárcel, el conocido penal de la Cabaña. Participó en luchas mineras y militó en el Partido Republicano Radical. También lo ha comentado, estando en Higuera en 1909 recibió el exhorto del juzgado militar de Valencia, ¿no?, pidiendo su detención. Estuvo exiliado. Era un hombre de talla guerrera y inició una lucha socialista en pro de la libertad. Participó en luchas anticlericales y en la huelga de Bilbao. Como corresponsal de guerra viajó a Marruecos, donde levantó una violenta campaña contra las operaciones de ocupación, que preparaba canaletas y un largo etcétera, ¿no? Un recorrido por la vida de este gran personaje, que terminó el 4 de agosto del 36, cuando fue llevado a prisión con la excusa de protegerlo, y su familia ya no lo volvió a ver más. Curiosamente, en cualquiera de los bandos existía esta forma de hacer las cosas, ¿no? Sacaban a la gente de casa con la excusa de que lo iban a proteger, lo llevaban a la cárcel y allí los mataban. Yo creo que Enrique presentó una serie de datos muy interesantes sobre toda la faceta humana, ¿no? Ahí en la imagen, pues bueno, está representado como sus hijos, la calle de Nación, la guerra de Filipinas, la minería, y luego pues abajo he puesto, bueno, resultó curioso, ¿no?, su hijo en la famosa película, ¿no?, Amanece como puedas. Figes. Está ahí. El 26 de noviembre, creo que es la última, se celebró la mesa redonda que hablaba del tema de la pérdida de las colonias en el 98, Cuba y Filipinas. Presentó y moderó Enrique Simón, y participó don José Antonio Piqueras Arenas y don Enrique Selva Roca. José Antonio Piqueras Arenas es catedrático en Humanidades de la Universidad Jaime I de Castellón y también, por lo menos en aquel entonces, miembro de la Asociación Cultural Amigos de Higuera. Don Enrique Selva es doctor en Historia, profesor de Humanidades en Ciencias de la Información en el CEU San Pablo de Valencia. José Antonio
Piqueras nos introdujo una discusión, dando a conocer algunos aspectos de lo que significó la pérdida de las colonias. Se centró en Cuba y hizo algunas referencias a otras posesiones y distinguió lo que se perdía, es decir, el hecho colonial y la importancia que podían tener en ese momento las colonias para España y lo que significó la pérdida para el propio país, que al final es lo que más digamos, ha trascendido, y a lo que se ha asociado la idea del desastre, que se llamaba del 98, ¿no? Que en algunos casos no es más que la decadencia del país, un punto de inflexión que permitía plantear un nuevo resurgir desde otras posiciones más regeneracionistas. Yo, para mí, también fue después de oírla, una forma explícita de situar a Figes en la historia de esa España. Fue una conferencia muy extensa, pero muy didáctica. Enrique Selva habló de lo que hay de mito y de realidad en la célebre generación y dijo que quizá fuera un poco peligroso tratar de conmemorar a Figes en el año 98 y unir su figura literaria a esa generación. Sería para él un gran error, en la medida en que la crítica literaria y la historia de la literatura precisamente estaba desvelando que el concepto de generación del 98 es un concepto que no tiene ninguna validez científica, ¿vale? Es un concepto que no se utiliza nunca en otras literaturas. Entonces, pues bueno, Enrique Selva planteó sobre todo hablaba de eso. Sí que dijo que era una cuestión fundamental y era que el año de Figes, el momento, perdería gran parte de su valor si no salieran una serie de publicaciones de su obra o sobre su obra que volvieran a acercarnos al escritor, a un escritor que también tuvo una gran vertiente periodística y que tuvo en su obra sobre todo un enorme valor testimonial e histórico, ¿no? Yo creo que nos dio también otra gran lección de historia. Y bueno, pues hasta aquí las 4 pinceladas de las mesas y conferencias que se celebraron. Yo, bueno, pues únicamente deseo suerte a la asociación que se puedan publicar, porque la verdad es que ha sido laborioso y yo creo que son muy interesantes, aportan muchas de las cosas, las ha comentado Manolo ahí, pero bueno, tiene otras connotaciones y aportan otros puntos de vista que no aparecen ni en los libros ni en las aportaciones que se hicieron en la revista de Enguera, ¿no? Y bueno, a mí me pareció muy interesante y espero que se puedan publicar. Simplemente, muchas gracias por la atención.